¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean a su programa En la Mira. Estamos llegando ya a este jueves santo, y me da muchísimo gusto en este 6 de abril contar con su apoyo, con su atención, y le invito a que se quede en esta tarde. De veras, quédese con nosotros porque tendremos una charla muy interesante con una mujer muy destacada, con alguien que está distinguiendo y caracterizando a las y los chihuahuenses, creo que de una manera estupenda, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Estoy hablando de la juarense Andrea Chávez, quien es diputada federal, e insisto, es una mujer joven, sin embargo, con una trayectoria muy importante y sobre todo con un cariño por Juárez que se manifiesta, eso me queda claro. También tengo que reconocer su paso como secretaria de Comunicación Social de Morena, un cargo muy importante, pero sobre todo que nos habla de la capacidad que tienen las mujeres actualmente. Por eso agradezco, y doblemente porque estamos en día de asueto, porque mientras todos los demás compañeros de la legislatura o demás funcionarios, pues ahorita andan en la playita, andan allá en Juriquilla, en Querétaro, etcétera, o en Nueva York, los fifís, pues Andrea Chávez acepta esta invitación y pues antes que eso le da una recorrida aquí al proyecto cultural de la galería, lo cual nos da mucho orgullo y nos honramos por su visita. Pero la tenemos aquí y espero que sea la primera de varias ocasiones en las que la diputada federal Chávez esté con nosotros. Andrea, gracias por estar en esta tu casa, en La Mira, aquí en la Galería del Centro, y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Así la siento, querido Ignacio. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo y un besote bien apretujado para la audiencia. Mil gracias. Gracias, hoy gracias por estar con nosotros en esta tarde, y sobre todo que te hiciste acompañar de dos grandes amigos, a Abraham y mi querido José Luis, un gran amigo de mi familia y que está aquí con nosotros en esta tarde. Gerardo Sáenz y Daniel Reyes me acompañan también en la producción, les agradezco mucho la coordinación. Y bueno, Andrea, algo muy importante, la cultura. Sabemos que tú tienes un interés muy importante por la cultura y sé que estás consciente que es un factor para cambiar la vida de un ser humano. Pues el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tras haber recorrido en más de 3 ocasiones todos los municipios del país, se ha dado cuenta que para poder combatir una de las problemáticas de las cuales pues nos quejamos más las y los mexicanos, que nos aquejan más a las familias mexicanas, me refiero a la violencia que sufrimos no solo el día de hoy, sino desde hace muchas décadas, particularmente acá en la frontera, en Ciudad Juárez, que hemos vivido pues escenas verdaderamente trágicas, pesadillas muy largas. Pues lo que él ha propuesto es combatir los asuntos que generan esta desigualdad que finalmente deviene en violencia, y combatir los orígenes que permiten los escenarios violentos. Es también, como lo sabemos todas y todos, invertirle a la cultura. No nada más es combatir la pobreza con, por ejemplo, los programas tan valorados que ahora son derechos constitucionales, me refiero a las pensiones para adultos mayores, los apoyos para madres trabajadoras, madres de niñas y niños menores de 4 años, los apoyos que reciben las personas con discapacidad y las becas para las y los jóvenes, pero también es tener espacios dignos de esparcimiento familiar, espacios artísticos en donde podamos incentivar a través del canto, de la pintura, de la moldura, de la fotografía, pues el detonamiento de los talentos de la gente en la frontera, que es muy talentosa, que ha sido reconocida a nivel nacional y mundial, y precisamente a través de estos espacios tener pues modelos distintos a través de los cuales construir la felicidad. No todo es dinero, y entonces estos espacios precisamente pues nos permiten combatir las causas que originan la violencia y de una forma que permanezcan toda la vida, ¿no? La educación es la mejor herramienta para combatir la violencia, pero qué mejor que también la educación en el arte, los círculos artísticos, los espacios dignos de esparcimiento. Y además, ¿qué te voy a decir yo? Que provengo pues de una familia que siempre ha estado muy cercana al arte. Nos llevaron desde niñas, desde niños a los espacios públicos en donde se encontraban exposiciones fotográficas, compañeras y compañeros pues que han sido reconocidos también a nivel nacional.
fronterizos que habitaron nuestra frontera y bueno, desde niña y desde niños, mis hermanos, pues hemos estado muy interesados en estos espacios, ¿no? Entonces, como diputada federal, habiendo sido también integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía, de Radio y Televisión, muy interesada en estos procesos, pues tengo que ser la mejor aliada para que estos espacios tengan mejores apoyos y más apoyos. Eso es lo más importante. Así es. A nivel de iniciativas, ¿se está manejando algo? ¿Estás creando algo? ¿Se está trabajando en algo ahorita? Mira, lo primero es que desde el presupuesto de egresos de la Federación, que es una facultad exclusiva de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, el destino, los recursos de las y los mexicanos que todos los días pagamos a través de derechos, a través de impuestos. A nosotras y a nosotros nos toca decidir en dónde se van a gestionar, cómo se van a gestionar y cómo se va a dividir esa gestión. Y entonces, desde el presupuesto de egresos de la Federación, como facultad exclusiva nuestra, pues hemos considerado un presupuesto que todos los años debe crecer, que tiene que crecer, no solo para pues permitirte quedar bien con el artista que es famoso durante muchos años. Y esto lo tengo que decir, la Comisión de Cultura fue a través de la cual pues se dieron los primeros moches, se dieron los primeros cochupos entre diputados federales y el amigo que era pues actor y como tenía mucho reconocimiento y mucha exposición mediática, pues había que quedar bien con esa persona y darle un montón de dinero para su productora. Más allá de esos fideicomisos que en todo momento fueron pues opacos, completamente oscuros, de utilización discrecional y para favorecer al amigo, ahora el presupuesto de egresos de la Federación, sin moches, sin cochupos y sin favorecer al amigo, pretende llegar a los círculos o a los espacios más marginados, con mayor presencia de la pobreza. Una de las iniciativas en las que hemos estado muy presente es en la iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gabinete del Gobierno Federal, titulada por la Secretaria Nacional de Cultura, Alejandra Frausto, que son los semilleros, son programas que se están implementando en donde se desató la violencia en ciudades como la nuestra, en Ciudad Juárez, pero también en ciudades de Michoacán, en Baja California, en Sonora, en Zacatecas, y lo que pretenden hacer estos semilleros es que las niñas y los niños que antes eran utilizados como carne de cañón del crimen organizado, como mensajeros, como sicarios, como cocineros, ahora puedan aprender a cantar, puedan en lugar de empuñar un arma, pues utilizar un instrumento, y eso es finalmente lo que va a originar la paz, ¿no? Porque la paz es fruto de la justicia y no hay justicia si no hay eliminación de las brechas de desigualdad y la pobreza. Genial. Pues muchos comentarios, muchos saludos te están enviando y bueno, felicitan también al programa por la invitada que nos acompaña el día de hoy. Súper programa, Ignacio. Gracias, no, pero sobre todo con esta invitada de lujo porque representas a esa fuerza de las mujeres, porque hay que reconocerlo, pues son mayoría en el padrón electoral, son mayoría en el INEGI, son las que aquí el sector maquilador, ustedes lo integran. Por eso hay mucha gente que se identifica contigo, Andrea. Claro, pues mira, yo creo que por una parte tiene que ver con mi condición de género, ¿no? Históricamente las mujeres hemos sido relegadas de los espacios de representación popular y de toma de decisiones. Siempre hemos sido minoría, aunque seamos mayoría, como bien tú lo decías, poblacionalmente, en los espacios de la política, siempre hemos tenido una representación minoritaria y lamentablemente cuando entraron las cuotas o las acciones afirmativas o la discriminación positiva, pues el político de siempre, ¿qué hacía? Impulsaba a la esposa, impulsaba a la hija, en lugar de pues buscar y convocar a esas mujeres que sí están dando la lucha allá afuera, que sí ejercen un liderazgo más allá de pues su condición familiar, de su apellido, de su cuenta bancaria. Y es entonces en donde hemos encontrado pues un espacio a través del cual poder tomar mayor preponderancia, pero también lo es no solo mi condición de mujer, sino mi condición de no venir de una familia política, ¿no? En nuestro país las juventudes que hacen política suelen ser ahijadas pues de un personaje político, un compadre, claro, que te impulsa, o un junior, ¿no? Eres el hijo, la hija de tal apellido, piensen en los apellidos más rimbombantes de aquí del estado, y en mi caso, pues no, mis padres son maestros universitarios,
uno de ellos ya jubilado, mi padre, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y que el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio. Y que nos honra con su visita. Así es, yo siempre me siento honrada acompañada por mi padre, mis hermanos lo mismo, mis abuelos pues trabajadores, y entonces en ese sentido no solamente hay un proceso de identificación, no solo de allá para acá, sino de acá para allá, que es lo más importante, en mi condición de mujer, sino también en mi condición de juarense, ¿no? Yo soy una persona diputada, promedio. Y por eso nos sentimos más orgullosos cuando te vemos en tribuna, porque pues eres de la cultura del esfuerzo, bien lo acabas de decir, no trasciendes, no provienes de una rancia de abolengo o de conexiones, sino a través del esfuerzo y como tú lo hiciste, cualquier jovencita, cualquier muchacha que quiera hacerlo, lo puede hacer porque las condiciones están dadas. Estás abriendo tú la brecha para todas esas generaciones. Pues mira, sería también muy egoísta de mi parte decir, fue mi esfuerzo y fue mi valor y todo lo que yo empujé. Desde luego que empujé, desde luego que tuvimos episodios difíciles para poder entrar en la política, precisamente por no contar con apellido, padrino, compadre, dinero, ¿no? Suficiente, porque pues durante muchos años se dijo, para poder ser político tienes que tener una cuenta. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes en la cuenta, no? ¿Cuánto vales para poder llegar a, ya sea a la diputación local o a la federal o al Senado de la República? Y entonces, no solamente, digamos, mi historia depende de lo mucho que yo me he esforzado, sino también pues de una serie de luchas colectivas que se dieron mucho antes de mí, ¿no? Claro. En primer lugar, por ejemplo, pues el partido que a mí me permite participar políticamente, que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Yo he visto cómo llegan juventudes en otros partidos y son utilizadas simplemente para ocupar espacios cual objetos, para aplaudirle al gobernante en turno, para respaldar políticas públicas que marginan a las mayorías y que le entregan todo a unos cuantos, ¿no? Y entonces, en primer lugar, el apoyo que me han dado desde mi partido, Morena, fundado por el presidente de la República, por una ideología, por una visión de mundo de izquierda. Ese es el círculo en el que yo he encontrado cobijo, resguardo y además pues el camino ese del que tú hablas, que todavía nos toca liberar un poco, pero para poder hacer política y tener incidencia, ¿no? Porque no nada más se trata de llegar a la Diputación Federal para aplaudir y levantar la mano, sino efectivamente pues tomar decisiones por la gente. Y además de eso, pues la historia de dónde viene mi familia, del exilio español, en el caso de mi abuela, del republicanismo, luchando en contra del fascismo en España, pero también aquí en México, villistas, revolucionarios, ¿no? O sea, somos consecuencia de una serie de inercias, de una serie de legados que a nosotras y a nosotros nos permiten llegar a otros espacios, ¿no? Y en ese sentido, nosotras y nosotros tenemos que entender nuestra actividad. En algún momento seremos legado de otras juventudes que igual a lo mejor no pudieron atender a la universidad. Yo tuve ese privilegio en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pero hay juventudes que por no tener los recursos suficientes, pues no pueden acceder a esos espacios. A mí me toca que esas juventudes, a pesar de no tener los privilegios con los que yo gocé, pues puedan acceder a los ámbitos de representación popular y de toma de decisiones. Preparaste muy bien a esta mujer, José Luis. Te quiero felicitar. Está muy bien preparada. No, hombre. Y eso es lo que necesitamos. Gente como tú, preparada, jóvenes brillantes, enamoradas. Se ve que estás como pez en el agua, Andrea. Se ve que estás disfrutando mucho tu actividad. Y qué bueno, porque necesitamos gente convencida de lo que hace. Oye, ¿cómo ha sido tu paso por la Cámara de Diputados? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Platícame. Pues ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, hay que decirlo, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos difíciles que has tenido que enfrentar? Yo creo que el reto más importante que tuve muy al inicio es combatir el estigma y el prejuicio que hay siempre en contra de las juventudes, ¿no? Accedí a la Diputación Federal y lo primero era en qué comisiones ibas a estar, por ejemplo. Por decirte uno de tantos ejemplos. Y entonces a mí me decían, oye, Andrea, ¿qué vas a querer presidir la Comisión de Juventud, ¿verdad? Y yo me ponía muy seria y les decía, no, presupuesto, les decía. Y se quedaban así como, presupuesto, ¿no? Una joven. Y finalmente eso era un poco para combatir el prejuicio y les dije yo, habiéndolo pensado mejor, voy a ser la vocera del grupo parlamentario.
Y se quedaban todos, oye, ¿cómo vas a ser la vocera? Pues tienes 24 años en ese entonces, 24 años, ¿cómo le vas a hacer? Voy a ser la vocera. Sometimos a votación del grupo parlamentario, que en ese entonces éramos 204 diputados y diputadas de Morena. De los 500 diputados, 204 éramos muy al inicio de la legislatura de mi bancada, y de manera unánime aprobaron la creación de la vocería y votaron por una servidora para poder pues representar los posicionamientos no solo en ruedas de prensa, en boletines, sino también en medios de comunicación nacionales, ¿no? Entonces, ese fue la primer barrera a la que yo me encontré, a la que yo me enfrenté, fue el prejuicio que hay en contra de las juventudes, pero también el prejuicio que ha habido siempre en contra de las mujeres. Claro. El prejuicio también en un movimiento que se adentra en una tradición muy centralista, en donde se decide todo desde y para la Ciudad de México. El prejuicio que hay en contra de las norteñas, de los norteños, de los provincianos, ¿no? Sí. Nos dicen, oye, me estás gritando, no, así hablamos. Exacto, oye, no seas tan violenta, y yo, es que así hablo. Y entonces nos hemos dedicado a combatir uno por uno cada uno de esos prejuicios, pero sí es cierto que pues una tiene que hacer doble trabajo, poner doble esfuerzo. Hay diputados que jamás han leído un dictamen en su vida, van y llegan, levantan la mano, y eso sí van, porque hay algunos a los que yo no he visto en mi vida. Y entonces uno los tiene que leer, tiene que preparar los posicionamientos, conformar iniciativas, porque de nosotros siempre se va a pedir más, claro, para poder comprobar que podemos. Y entonces, pues, nosotros vamos un poco las escaleras hacia arriba, ¿no? Vamos siempre con una carga inmensa, pero eso luego, cuando sale bien, nos hace relucir más, ¿no? Claro. Andrea, estamos hablando con la diputada federal Andrea Chávez, a quien agradezco sobremanera que nos esté dedicando un día de asueto, un día que pues todo el mundo debería estar en el shopping, en el Paso, o en las compras, o disfrutando, pero yo sé que estás disfrutando mucho lo que estás haciendo. Muchísimo. Estás acompañada de un gran equipo. ¿Cuál es la huella que quieres dejar en tu paso por la Diputación Federal? ¿Cómo quieres que sea recordada en esta legislatura? Esa es la pregunta que yo siempre he querido que me hagan, querido Ignacio, porque siempre me dicen, ¿y qué sigue, no? ¿Y qué sigue en el 2024? Y yo, es que no se trata de ver las plataformas que tenemos como brincolines para ver a dónde, luego entonces, ¿qué sigue, no? Tendremos que dejar huella. ¿Y cuál es el momento en el que nos encontramos? Pues yo me encuentro siendo una de 500 diputados y de diputadas federales, y quiero que las y los chihuahuenses sientan que por fin tuvieron una diputada federal que no cerró la puerta tras haber quedado electa, que no se escondió debajo del escritorio, que no pues se desentendió de la gente que votó por ella, que volvió al territorio, porque siempre me decían en campaña, no, diputada, vamos a votar por usted y no va a volver. Y yo les decía, yo los voy a desacostumbrar, voy a regresar. Y en la primera y la segunda, la tercera ocasión que regresé, se quedaban sorprendidos. Ahora ya estamos más acostumbrados a que nuestro diputado federal vaya. Ese ha sido un trabajo que yo personalmente he querido impulsar, más allá de sentarnos en la oficina en la Ciudad de México, aquí en la Casa de Gestión, que por cierto, la mía se encuentra en Adolfo de la Huerta, esquina con Raza, en contraesquina de la Michoacana. Lo que necesiten, por favor, más allá de sentarnos en ese escritorio, en el aire acondicionado, en los calorones que hacen aquí en Ciudad Juárez, o en la calefaccioncita, en los friononones que hace también aquí en Ciudad Juárez, pues se trata de ir a visitar a la gente en las colonias, ¿no? Por eso también hemos dispuesto 3 unidades médicas con los mejores servicios, de la mejor calidad, en donde estamos recorriendo las zonas más vulnerables, particularmente las que integran el poniente de Ciudad Juárez, ¿no? Desde Lomas de Poleo hasta Los Kilómetros, que ha sido históricamente pues la zona más abandonada de la ciudad. Se nos olvida luego que allí habitan juarenses, ¿no? Veracruzanos, oaxaqueños, guanajuatenses, michoacanos, pero que ya se volvieron juarenses porque tienen aquí 15, 20 años trabajando en la industria maquiladora, y entonces allí es donde más hay que hacer presencia. Más allá también de la presencialidad en territorio, que ustedes me vean recorriendo las calles, informando de lo que hemos hecho, pero sobre todo recogiendo propuestas y demandas, también está el hacer un trabajo de calidad.
un trabajo legislativo que amerite ser presumido, del cual nos sintamos parte todas y todos. Y en ese sentido, pues hemos sido ya protagonistas de modificaciones a reformas constitucionales. Yo, en mi caso, presenté la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Esa fue una tarea de una servidora. 15 minutos me dieron de presentación en tribuna. Nunca antes en la historia del Poder Legislativo se le había otorgado el posicionamiento de una reforma constitucional presidencial a una persona que no fuera coordinadora o coordinador de la bancada, y mi bancada me dio la confianza de presentarla yo. Yo también presenté en comisión la reforma constitucional eléctrica, la reforma eléctrica, por ejemplo. Participé activamente en la discusión de la reforma del Plan B, de las leyes secundarias en materia electoral. Han sido temas sumamente intensos. Muy intensos. Y controversiales y de mucho impacto para el país. De muchísimo impacto, pero también iniciativas que yo presenté. Gracias a mi iniciativa, el grado de tentativa en el delito de feminicidio ya es reconocido. Okay. Los feminicidas ya no pueden gozar de liberación anticipada, de libertad condicionada o de las prerrogativas con las que gozan algunos otros presos por otros delitos, porque el delito de feminicidio ya es considerado un delito grave, y como ustedes saben, nuestra frontera lamentablemente fue durante muchos años conocido por el asunto que así le llaman, a mí no me gusta llamarlo, pero el asunto de las muertas de Juárez. El estigma que no nos podemos quitar. Es correcto, y entonces no nada más hemos presentado iniciativas de ese estilo, hemos presentado, por ejemplo, en su momento una iniciativa que ya está próxima a aprobarse para cambiar el centro antirrábico, los centros antirrábicos del país, por centros de control animal, en donde en lugar de sacrificar a los animalitos, podamos esterilizarlos, impactar de manera más positiva en la pirámide poblacional de los animalitos, y además, pues, considerarlos como seres sintientes. Tenemos un montón de iniciativas importantísimas. Por ejemplo, participamos también muy activamente en duplicar los días de vacaciones de 6 a 12 días. Ya contamos con 12 días después del primer año laborado para quienes trabajan en la maquila. Ya cuentan con el doble de vacaciones con el que ya contaban. Entonces, pues han sido un montón de iniciativas que nos enorgullecen. Y esto viene a incentivar el turismo también. Esto Claro. va a repercutir en el turismo, sobre todo. Claro, claro. Ciudad Juárez es una ciudad que tiene todo para crecer, que, bueno, todo. ¿Quién no conoce a Juan Gabriel en este país? Y así se lo dije en mi informe. Nos acompañó el gobernador de Michoacán, Así Alfredo es. Ramírez Bedoya. Le dije, Alfredo, no me vayas a decir, no me vas a salir con que Juan Gabriel era michoacano. Bueno, Alberto Aguilera era michoacano. Alberto Aguilera sí. Pero Juan Gabriel Pero era Juan Gabriel es de juarense. aquí de Y lo Juárez. mismo decimos de Pancho Villa. Doroteo Arango era duranguense, Sí. pero Pancho Villa era chihuahuense. Te vamos a invitar, diputada, al recorrido que hacemos aquí en la Galería del Centro, por cuestiones donde anduvo Juan Gabriel. Ya tenemos un recorrido con un guión. Perfecto. Y hablando de Pancho Villa también, ahora que es el año de Villa, aquí en lo que es la Nielsen, aquí en donde es ahora el desarrollo urbano, Sí. ahí fue la casa del general Francisco Villa. Y luego aquí en la Lerdo, pues está la casa que le compró Juan Gabriel a su mamá. Y luego aquí por lo que es la en calle Internacional, tenemos la casa donde vivió la familia Valdés, de Germán Valdés. Claro. Entonces el centro histórico está lleno de ¿Sabes que hay que anécdotas. recuperar? Y esa es una idea que me dio mi señor padre. Aquí en el centro histórico, no sé si se han dado cuenta dónde está este Waldos. Sí, cómo no. En el teatro que inauguró María Félix. Te vamos a invitar a un recorrido. El Cine Plaza. Ese cine tendríamos que recuperarlo. Exactamente. Tendríamos que Tenemos recuperarlo. fotos y videos de ahorita cómo se encuentra por dentro. Sí, fuimos hace poquito y entramos las escaleras marmoleadas, las figuras, pero un sí, Waldos, sí. dices tú, ay carajo. Sí, o sea, hay que recuperar todo eso. Yo creo que se tiene que hacer una gran labor de recuperación, pero estamos en la Comisión de Estudios Históricos y estamos dándonos precisamente a la tarea de hacer un catálogo de edificios históricos. No tenemos un catálogo. Bueno, hay algo muy preocupante. Ojalá tú como diputada y enamorada de Juárez nos puedas apoyar. Bueno, se dice que por cada 100,000 habitantes debería de haber un museo, ¿no? Eso dice la OCDE. Tenemos 1,5 millones, deberíamos de tener 15 museos. Imagínate. Tenemos un déficit en museos, pero hay algo muy importante, no tenemos el museo, diputada, a Benito Juárez, y eso me parece un delito porque es un pecado, porque siendo la ciudad con el nombre del Oye, Benemérito. pero no te vayas tan lejos, la casa de adobe está en pésimas condiciones. Se tiene que hacer un mejor trabajo. Hay algo muy importante aquí.
ahorita que salgan de aquí, váyanse por favor por aquí, por la vuelta, por la Internacional, y lleguen a La Mejía. Sí. Ahí en esa esquina, Sí. en contraesquina del negocio de nuestro buen amigo Rafa Hernández, que le mando un abrazo, en contraesquina está un predio Ajá. que ya se adquirió, ya es del gobierno del estado. Es del gobierno del estado. Ya le pertenece al gobierno del estado y queremos recuperarlo porque allí es donde pernoctó Benito Juárez. Ahí era la casa del cartero, se inunda. Yo creo que estaban echándose por ahí unos copetines y se les hizo tarde, llega la lluvia y ya don Benito no puede acercarse a Juárez, a Villa Paso del Norte. Entonces, ahí está la historia, hay que adquirir ese predio para hacer ahí un museo de sitio de Benito Juárez, o donde sea, pero hay que hacerle una memoria. Claro, porque tenemos las cosas un poco regadas, ¿no? En Ixa tenemos algunas cosas, el carruaje que trajo a Benito Juárez. Hay un bustito, es una réplica efectivamente, hay un bustito aquí en el centro, pero así está como escondido, como oculto. También el bustito. Sí, es cierto, sí, enfrente, sí. Y luego también, bueno, pues voluntad hay, ¿no? El presidente de la República inauguró su campaña presidencial de la victoria en el parque con el monumento a Benito Juárez, ¿no? Así es, sí. Y hay que recuperarlo, yo estoy consciente. Y la casa de adobe, pues con mucho cariño se ha intentado proteger, cuidar, pero ve la vía con la que entras. Sí, hay que ayudarles en ese aspecto. Imagínate, fue el palacio del gobierno federal ahí. Correcto, de Madero, ¿no? El palacio provisional. Yo creo que hay mucho, y Juárez, pues con nosotros, diputada, tienes un aliado, unos aliados, porque nos interesa mucho el rescate de la Plaza Cervantina que el señor secretario de Gobernación y a mí también ya había comentado. Claro. Inclusive se le hizo ver que sí sería interesante porque mucha gente le pregunta, oye, ¿conoces la Plaza Cervantina? En Guanajuato. No, mi rey, aquí en Juárez. ¿Dónde? Ahí la tenemos. Entonces está ese lugar como para volverlo a rescatar, la esencia. Yo siento que Juárez necesita regresar a sus orígenes y el origen está en el centro histórico. Totalmente. Qué bueno, Andrea, de veras, qué bueno que estás aquí, qué bueno que te gustó la galería. No, muchísimo. Oye, ya vi que eres canófila, Se enamoró Gallery de ti, No, ya se la quería llevar. Me encanta. Pues sí, pero fíjate porque nosotros nos hemos dado cuenta que no hay una tenencia responsable en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es la ciudad con más perritos callejeros en el país. Sí. Y eso más allá de un problema con los perritos y los gatitos, también es un problema de salud pública. Claro. Brutal. Y en esa zona, Nanapra, en Lomas de Poleo. Es que, diputada, todas las niñas y los niños están expuestos los restos orgánicos de los perritos y las perritas se depositan a cielo abierto. Entonces, con los aeronazos y con el sol que hace, se pulveriza. Entonces llega el aire y es lo que respiramos. Conjuntivitis. Es las conjuntivitis. Buen sabor las jícamas. Sabrosas, así. Y acaba de regresar la rabia a México. Caray, eso sí es preocupante. Ya tuvimos, creo, 4 casos, uno de ellos en Nayarit, algunos creo que en el Estado de México. Pensábamos que ya la habíamos erradicado por completo y regresó, y es por ello que tenemos que tener no solo la tenencia responsable, sino también abordar el asunto pues de los animalitos en condición de calle como un asunto de salud pública. Te manda a saludar Jesús Salado, dice saludos Andrea Chávez, y a ti Nacho, se necesita mucho en materia de ecología y tema animal. Qué bueno que estás tocando ese tema, qué bueno que hay sensibilidad. ¿Algo más, Andrea, que nos quieras compartir? En esta la primera ocasión que nos visites. Va a ser la primera ocasión de muchas seguramente, Ignacio. A mí me gusta muchísimo informar así, sin tapujos, sin filtros. Como secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, considero que la mejor estrategia de comunicación es la que se hace casa por casa, puerta por puerta, y por eso pues hacemos recorridos cada que la agenda nos lo permita, porque no es lo mismo vernos a través a lo mejor de un dispositivo o de una publicación que vernos a los ojos, abrazarnos y saber que nos estamos contando la verdad. Entonces pues estaremos implementando nuevamente estos recorridos. Ya concluimos con nuestra gira a lo largo de todo el estado, ya visitamos todas las cabeceras distritales y vamos a llegar a los 67 municipios, no solo para informar lo que hemos hecho, sino también para recoger sus propuestas en esto, lo que será pues ya el último año legislativo
en esta encomienda que yo les agradezco mucho como diputada federal y deseando, como me lo preguntabas, pasar a la historia como una de las mejores legisladoras que haya tenido el Estado Grande de nuestra nación. Andrea Chávez, en materia de cultura, entonces, con lo que iniciamos esta charla, sí. Que no entrevista, porque contigo es una charla muy agradable. Muchas gracias. Tenemos esperanza de que va a cambiar el paradigma de Juárez. Mira, nosotros inclusive le solicitamos al alcalde, sí, que también es otro de nuestros aliados en este proyecto, le solicitamos que el túnel de la 16, ya ves que hay dos túneles, uno vehicular y otro peatonal. Sí. Bueno, pues nuestra amiga Daniela González, hija de otro gran amigo, Héctor González Moquen, se dio a la tarea de estar reformando y mejorando eso. Pero yo les digo, no nomás que sea el túnel, vamos a hacer una galería urbana, claro, como en Berlín, como en la Ciudad de México, claro, como en Londres, Nueva York. ¿Por qué? Porque todos ganamos. La comunidad artística tiene donde exponer y todos los trabajadores, toda la fuerza laboral que sale de la chamba, claro, pasar por ahí, Andrea, imagínate. Uy, y aquí tenemos muralistas muy reconocidos. Hay gente muy buena, muy buena. Veníamos hablando con mi papá de Otto Campbell. De Damasco, ¿no? Bueno, Damasco ya es contemporáneo, ¿no? Ya es sí, pero sí de es cierto nuestros que tiempos. decía, sí. Pero sí, claro, y reconocidos a nivel nacional. Qué mejor que pudieran dejar esa obra tan preciosa aquí en Ciudad Juárez. Mira, es que Juárez, antes de ser un polo maquilador, y tu padre no me dejará mentir, éramos un polo de desarrollo turístico, las grandes bandas. Ayer transmitimos desde la fiesta, vieras qué hermoso dejó Chito Yepo ese lugar. Y así me gustaría que otra vez Juárez volviera a resurgir. Y sobre todo en el centro, que es uno de los centros más olvidados que hay en el país. Y se le ha invertido muchísimo y no sabemos dónde queda ese dinero. Es un desperdicio, Andrea, porque tenemos el I-10, el Interestatal 10, sí, con más de 80 millones de cruces anuales. ¿Qué no podremos hacer una estrategia para jalarlos? Imagínate, Andrea. Y tenemos la Panamericana que va hasta, ¿qué? ¿Argentina? Pero imagínate, vienes, porque el I-10 viene desde Florida y va hasta Santa Mónica, claro, le da la vuelta. Entonces, claro, 2 horas antes de Juárez y 2 horas de este lado. Imagínate unos espectaculares con una carne asada, una bebida, o sea, un burrito. Y vas en carretera. Una torta de colita de pavo. Desviarte un ratito, ¿no? Desviarte. O sea, oye, ya me dio hambre con eso. Qué mala eres. No, hombre. Un gusto haberte tenido en este programa. Contrario. ¿Algún mensaje para la juventud que nos está escuchando, claro que se sí identifica contigo, Andrea? Pues mira, en nuestra ciudad hay juventudes que han tenido experiencias de toda índole a lo largo de nuestras vidas, ¿no? No olvidamos la niñez y la adolescencia que vivimos en la larga noche calderonista con la guerra contra el narco y la violencia que aquí sufrimos. No olvidamos y reconocemos que somos una ciudad de migrantes y como migrantes nos debe caracterizar siempre la solidaridad incondicional, la ayuda humanitaria para aquel que lo necesita. Ciudad Juárez es una ciudad que se conforma de gente que ha migrado de todas las entidades federativas e inclusive de Centroamérica y de Sudamérica, y ya lo comentábamos también de Europa con el exilio español. Entonces, tenemos en la memoria y a flor de piel los episodios de violencia. Reconocemos con mucha responsabilidad las condiciones que lleva consigo habitar una ciudad fronteriza, una región binacional. Y además, como juventud, pues hemos tenido desde que nacimos siempre referentes históricos distintos a los que nuestros padres tuvieron, a los que nuestros abuelos o abuelas tuvieron, puesto que yo nací en el 97, imagínense, Andrés Manuel López Obrador ya era un liderazgo muy importante en el país y entonces pues hemos crecido con una ambivalencia, con el dolor presente, pero también siempre con la esperanza de frente y es hacia allá, hacia donde tenemos que caminar, todas y todos juntos de la mano y como juarenses que somos, ayudándonos siempre unas a las otras y unos a los otros. Pues, Andrea, no nos queda más que agradecerte a tu equipo y a ti que en un día de asueto lo hayas dedicado a estar comunicándonos y sobre todo pues a seguir informando a la ciudadanía en este contacto a través de Alternativa. Quiero agradecerle a los amigos de Alternativa, a los directivos. Nos robamos 10, 15 minutos de la otra programación, pero yo les pedí que nos dieran oportunidad porque no siempre se tiene a una mujer tan entregada, tan identificada con los problemas y sobre todo con las soluciones que necesitamos aquí en Ciudad Juárez. Espero que la gente haya disfrutado esta charla con
con Andrea Chávez y agradecerle pues a todo el público Radio Escucha y recordarle que a través de Alternativa estaremos pues del 7, 8 y 9 de abril a las 12, 5 y 9 p.m. Vamos a reproducir El Mártir del Calvario, una audiopelícula con la voz de Enrique Rambal, ¿te imaginas? Chulada de voz y en un mensaje muy importante en estos días de reflexión. Señores, muchas gracias Alternativa, gracias a nuestro director general Eliezer Pérez, gracias a Daniel Reyes por su apoyo, un saludo a nuestro gran amigo Gerardo Sáenz y obviamente honrados con la presencia del maestro, de un gran amigo José Luis Chávez que está con nosotros. Me dio mucho gusto volverlo a ver y en estas circunstancias muy agradecido, pero sobre todo estoy orgulloso del gran trabajo que como padre ha hecho mi querido José Luis. También te mandan saludos Unidos Región Volcanes, felicidades por su trabajo en la Cámara de Diputados. Gracias Unidos Región y bueno, Volcanes. otro gran amigo que yo sé que se va a integrar aquí a la galería, mi buen amigo Abraham Mendieta va a estar con nosotros apoyándonos. Señores, pásela bien, una buena tarde, gracias a nuestro patrocinador, gracias a Del Río, gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento y a triadstudio.com. La basura es el peor enemigo de las alcantarillas. Provoca brotes y taponamientos que tarde o temprano nos afectan a todos. Este fin de Semana Santo, no dejes la santa basura dispersa. Si sales a alguno de nuestros parques o al Chami, lleva bolsa para la basura y déjala en el lugar adecuado. Todos estaremos agradecidos por esta acción. Si tú haces tu parte, nosotros hacemos la nuestra. La J+, de la mano contigo. Que tenga una excelente tarde y quédese con la programación de Alternativa FM 100.3. Buenas tardes.